Buen día, hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno que el Señor nos permita nuevamente estar aquí, porque eso es una evidencia de su favor, de la fuerza que Él nos da a cada uno, de la disposición, de la voluntad que tenemos de estar juntos en la presencia del Señor y sentados a sus pies para aprender de su palabra. Oremos para que la dirección esté tanto en compartir la exposición de la palabra, como también su dirección esté en nuestros propios corazones para que recibamos lo que cada uno necesitamos. La dirección de Dios es necesario en cada paso de tu vida. Gracias, Señor, independientemente de lo que somos y de lo que hacemos y de lo que nos has llamado a hacer, te pedimos que nos guíes, que nos des, Señor, la inspiración de tu Espíritu Santo, y que no permitas que nada de lo que es de este mundo, o que es de la carne, o que es del abismo, se interfiera entre tú y nosotros. No permitas que sea eclipsado o eclipsada la verdad, y no permitas, Señor, que el enemigo gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, por este día. Amén. Gloria al Señor. En el libro de Eclesiastés, en su capítulo número 9 y en el verso número 4, encontramos un texto que dice así: hay aún esperanza, o aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto, dice el final del versículo. Pero me interesa esa primera parte porque el punto que queremos tratar con ustedes en este día es sobre la esperanza. De hecho, el título del mensaje se llama Alimentemos la esperanza. Porque fe tenemos. Hemos creído en el Señor. Creemos en su palabra escrita, creemos en su palabra oral, creemos en su doctrina, creemos en el cielo. O sea, nuestra fe está activa y nuestra esperanza también lo debe estar. Pero tenemos que aprender, y vamos a aprender esta mañana, que necesitamos alimentar la esperanza. Por eso el título es Alimentemos la esperanza. Y como leemos ahí en el libro de Eclesiastés, dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Quiere decir que en cuanto estamos vivos, la esperanza también debe permanecer. Como hemos dicho muchas veces y conocemos tal vez sin duda ese dicho que dice: lo último que se pierde es la esperanza. Lo hemos dicho, ¿verdad? En nuestros proyectos, en nuestras enfermedades, en nuestras tribulaciones, esperando que el Señor actúe y que Él intervenga en nuestro problema, y estamos también nosotros con la esperanza viva, ¿verdad? Lo último que se pierde es la esperanza, decimos. Y yo creo que tiene validez esa expresión, y se usa generalmente como un consuelo, ¿verdad? Un consuelo cuando alguien enfrenta una situación o un momento duro o angustiante y las posibilidades de mejora parecen muy, muy escasas. Se usa con el propósito de levantar el espíritu de la persona afligida. Último que se pierde es la esperanza. Y también se usa para recordarle que nunca debemos pensar que todo está perdido. O sea, en cuanto estamos vivos, aún hay esperanza para el arrepentimiento en una persona que durante toda la vida no se ha arrepentido. El Señor aún le está dando la oportunidad. En cuanto estamos vivos y estamos enfermos, pues yo lo he notado, la mayoría de las personas esperamos, ¿verdad? Por una forma natural, pues ser curados por el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza siempre está ahí viva. La esperanza, así como la fe y el amor, son llamadas las tres virtudes teológicas.
Y se llaman así porque tienen en Dios como principal objetivo. En 1 Corintios capítulo 13, versículo número 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice. Pero el mayor de ellos es el amor. Bien, ahí en 1 Corintios 13, cuando nosotros leemos también el contexto de lo que se está hablando, dice, el verso 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Fíjense, las profecías se acabarán. ¿Por qué? Porque ya no las necesitaremos en el cielo. Y cesarán las lenguas, porque todos vamos a entender el lenguaje que vamos a hablar, independientemente del lenguaje que hablamos en esta tierra. Y la ciencia acabará, en el sentido humana, la ciencia humana, ¿verdad? El conocimiento humano en sí, no se le va a dar la importancia que hoy se le tiene, sino que tendrá la importancia que viene de los cielos, del verdadero conocimiento que es de Dios, que ese sí nunca se termina. Porque dice la Escritura que proseguiremos en conocer al Señor. O sea, nuestro conocimiento en el Señor, porque Él es infinito, va a continuar. Pero hay cosas que van a cesar. En el caso, por ejemplo, de la fe y la esperanza, en el sentido de la concretización de las cosas invisibles, ¿verdad? Porque la Escritura dice que vivimos por fe y no por vista. Entonces, en esta tierra, nosotros creemos en las cosas celestiales, creemos en la venida del Señor, creemos en el arrebatamiento, creemos en la resurrección y creemos en muchas cosas que aunque no las vemos, las saludamos, ¿verdad? Eso es no solamente fe, sino también esperanza. Pero en relación, en el sentido de la concretización de esas cosas invisibles, la fe y la esperanza dejarán de ser. Fíjense, de esas tres virtudes, fe, esperanza y amor, la fe y la esperanza dejarán de ser. ¿Cuándo? Bueno, cuando ellas sean sustituidas, como mencioné, porque andamos por fe y no por vista. Y el justo por la fe vivirá. Dice, o sea, nosotros tenemos que continuar en esta tierra, aunque nunca hemos visto al Señor, debemos continuar en fe, pero un día lo veremos. Eso quiere decir que va a ser sustituida esa fe por la concretización o por la realización de lo que hemos estado esperando o deseando. Por ejemplo, en relación a la fe, ya no será solamente la fe, sino será sustituida por la visión. Cuando habla, por ejemplo, de la segunda venida del Señor, la Escritura usa un término llamado parousia o parousia, que se refiere al aparecimiento físico. Entonces no es una cuestión de que por fe yo miro al Señor. En ese momento lo veremos tal como Él es. Allí nuestra fe será sustituida por la visión, ¿verdad? Como diremos probablemente como Job dijo, de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Y la esperanza va a ser sustituida por el gozo realizado, o sea, la concretización de lo que nosotros esperábamos. Es exactamente como leemos en 2 Corintios, capítulo 5, en el verso 7, donde dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, en esta tierra, estamos ausentes del Señor. Cuando ya estemos ausentes de esta tierra y presentes con el Señor, lo veremos. Ahí la fe dejó de ser en ese sentido y pasamos a tener la visión concreta, la realización de lo que tanto hemos deseado. Porque por fe andamos, no por vista. Verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Para qué? Para ver con nuestros ojos y con nuestra alma, gozándonos de la realidad de lo que siempre hemos creído.
En Romanos capítulo 8, verso 24, hablando de la esperanza, dice, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Sí? Pero la esperanza que se ve, vean ustedes, la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, cuando vemos lo que estábamos esperando, la esperanza deja de ser esperanza, porque ya no tenemos por qué esperar. En el sentido eterno, o sea, de las cosas eternas de Dios, la fe y la esperanza van a permanecer. Mencionamos que serán sustituidas en la realización de las cosas. Lo veremos, no es más por fe, ¿sí? Ya estamos gozándolo, lo que esperábamos, no necesitamos por qué esperar. Pero en el sentido de las cosas eternas divinas, la fe y la esperanza van a continuar, porque la fe, que es nuestra confianza en Dios, nunca dejará de ser. Nosotros continuaremos confiando en el Señor por toda la vida. Más aún en el cielo. Ustedes imagínense qué glorioso será vivir en una completa confianza, porque ya lo estamos viendo. Ahorita confiamos, sí, yo confío, pero nuestras luchas todavía las pasamos. Pero en el cielo será un 100% pues de la confianza. Y la esperanza, que es la que nos sustenta en ese camino hasta que recibimos lo prometido, hasta que recibimos lo que deseamos alcanzar. La esperanza nos sustenta, nos alimenta. Por eso es que necesitamos alimentarla. Esa esperanza la vamos a sentir siempre. Eso quiere decir que en ese sentido eterno van a permanecer. Porque en el cielo siempre habrán cosas nuevas. Siempre vamos a disfrutar de nuevas revelaciones. Siempre habrá un nuevo gozo. El Señor es ameno en el sentido de que Él siempre va a tener algo precioso que mostrarnos y enseñarnos. Por eso dice la Escritura que proseguiremos en conocer al Señor. ¿Por qué? Porque no solo en su carácter, sino nosotros decimos, si yo conozco a Dios. A veces ni siquiera conocemos a los que han convivido con ellos por 40 años o 50 años. Mucho menos a ese Dios infinito y que es toda justicia. Nosotros podemos decir que conocemos a alguien que es tan humano y pecador como nosotros, pero ese Dios santo, debido a la diferencia de nuestras naturalezas, no tenemos ese conocimiento. Entonces, en el cielo sí vamos a comenzar a conocer cómo es Dios. Ustedes perciben lo que estoy diciendo. Es algo maravilloso. Habrá algo que nos mantendrá en una constante expectativa. Esa palabra es muy importante. Viviremos expectantes de que, ¿y ahora qué nos tiene el Señor? ¿Y hoy qué habrá de decir? ¿Y qué palabra tiene hoy el Señor? Habrá una expectativa preciosísima. Significa entonces que la desilusión o la frustración nunca la experimentaremos en el cielo. ¿Por qué? Porque la esperanza no avergüenza, dice la Escritura. Ni nos avergüenza en esta tierra, ni nos avergonzará, mucho menos en el cielo. Y eso debido al amor divino. ¿Por qué? Porque el amor divino es la base de cualquier virtud. La razón es porque Dios es amor. ¿Verdad? Fe, y ahora permanecen, dice, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Es obvio debido a que es la propia naturaleza divina. O sea, Él es el que sustenta nuestra fe. O sea, por eso son las virtudes teológicas, porque el objeto de ellas son el Señor. Él sustenta nuestra fe y Él nos da esperanza debido al amor de su propio corazón. Entonces, la única virtud teológica que permanecerá en todo sentido y en todo tiempo es el amor, ¿verdad? Bueno, pero yo no quiero tratar de eso ahora, sino específicamente de la esperanza. Como ya vimos, la esperanza no nos avergüenza. Y en Romanos capítulo 5, verso 3 al 5, vamos a leer juntos. Y dice, y no solo esto, fíjense pues, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Allí en Romanos 5, el contexto dice, justificados pues por la fe, tenemos gracia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vean qué precioso. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a gloriarnos en la esperanza de la naturaleza divina, de la gloria de Dios. Pero luego dice en el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hay dos cosas en las cuales nosotros tenemos que gloriarnos en todo tiempo. Primero, gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Y segundo, gloriarnos en las tribulaciones. ¿Por qué vamos a gloriarnos en las tribulaciones? Bueno, terminemos de leer el verso 3 y luego leemos hasta el 5. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo. Tenemos que tener ese conocimiento claro, si no lo tenemos lo vamos a adquirir hoy. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Desde el momento que nosotros recibimos al Espíritu de Dios, también recibimos el amor de Dios. Eso significa a Dios mismo. Él está dentro de nosotros, que es necesario que crezca, ¿verdad? Y yo disminuya, eso es obvio. Cuando crezca más el amor en mí, es una evidencia de más carácter y más presencia del Señor. Pero esa es la base para darnos fortaleza a nuestra fe y también alimentarnos la esperanza. Pero dijimos que debemos de gloriarnos en las tribulaciones. ¿Qué significa eso? Bueno, primero, todos vamos a pasar por tribulaciones. Eso significa por estados de angustia, por estados de aflicción, por estados de presión. No importa cuál sea nuestra edad, no importa cuál sea nuestro estado, casado o soltero. Los casados viven afligidos porque no están casados y los casados están afligidos porque no están solteros. Y los que son estudiantes también están afligidos por la presión que tienen de la escuela, de la presión que tienen de la facultad, o los que ya son profesionales, la presión que tienen en el trabajo, que no tienen buen salario, que no les alcanza para pagar sus responsabilidades, que se metieron a una deuda y no consiguen pagar. Toda la vida, si no administramos mejor nuestra vida, vamos a pasar por muchas tribulaciones. Hasta los justos, ¿verdad? Y que no se meten a problemas, también tendrán que pasar por tribulaciones, porque es necesario que entremos al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Job, el justo, pasó por tribulaciones en su vida. O sea, no significa que los que son buenos no la pasarán, ¿no? A veces son los que por más tribulaciones van a pasar. Pero tenemos que gloriarnos de esas tribulaciones, no por el sufrimiento que sentimos, porque eso significa que seríamos masoquistas, ¿verdad? No es gloriarnos por el dolor que estamos pasando, de ninguna manera, porque es difícil. El Señor nos tiene que fortalecer en esos momentos para soportar. Tenemos que gloriarnos y el espíritu de todos los cristianos debe vivir en alegría en esos momentos, por lo menos en la medida de lo que es posible, dependiendo de la capacidad espiritual de cada uno para enfrentar cada situación. Pero debemos aprender a confiar en el Señor, que en medio de esa tribulación algo está sucediendo. Otra vez, no nos vamos a alegrar por el sufrimiento, sino por el fruto que esos momentos duros producen en el corazón humano y en la vida humana práctica. O sea, hay frutos preciosísimos de carácter en el corazón, como también frutos en la vida diaria que nosotros veremos como resultado de pasar por esas tribulaciones. O sea, que cada vez que entramos en una tribulación, hay una caja de sorpresas que se nos abre y en esas encontraremos cosas preciosas, joyas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y eso nos animará a seguir adelante. Y enfrentaremos otra tribulación con otra expectativa. Recuerden que la expectativa no se pierde en el cielo. Aquí tampoco no debemos perderla. Debemos siempre tener la esperanza de poder algo precioso en la obra del Señor. Ahora, ¿qué frutos estamos hablando? En el corazón, el fruto de la paciencia. Si algo nosotros necesitamos en la vida es realmente aprender a ser pacientes. Yo necesito mucha paciencia. Tú también la necesitas. Algunos dicen, él es muy paciente. Bueno, va a depender de qué circunstancias pase y con qué persona se trate. Pero
el fruto de la paciencia es parte de lo que el Señor espera que cada uno de nosotros tengamos a través de la tribulación, porque el carácter cristiano se torna fuerte y paciencia es aprender a soportar, ¿verdad? Cuando hay paciencia, no solamente soportamos cualquier cosa, sino también tenemos resistencia, tenemos firmeza y tenemos perseverancia. El Señor quiere que esa paciencia se desarrolle en nosotros. Por eso dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y eso cuando hay firmeza, cuando hay resistencia, eso significa que estamos tornándonos fuertes y el carácter también está siendo más maduro. Ese es un fruto maravilloso, que es un fruto de carácter. Y la paciencia produce pruebas. Pero nosotros podemos decir ahora, no estoy entendiendo, porque vamos a ser probados por tribulaciones y luego la paciencia produce prueba. No es que viene la tribulación, la prueba, y luego paciencia y luego más prueba. No está, más tribulación. No está diciendo eso. Tenemos que entender, porque en el griego está bien claro lo que está expresando. La paciencia produce prueba. No, otra vez, no más angustia, sino lo que produce es fiabilidad. Fiable, algo que es fiable es algo en lo cual yo puedo confiar, algo de lo cual yo doy fe. ¡Qué precioso! Quiere decir que cuando pasamos por tribulación, viene la paciencia y después de la paciencia, la prueba. Quiere decir que está diciendo, miren, pasó la prueba. Eso quiere decir, pasó, es fiable, puede seguir adelante y llenó los requisitos. Es lo que está diciendo. Ya fue probado, ya fue escudriñado, ya fue examinado y ganó. O sea, cuando una persona pasa una prueba, esa persona es fiable. Puede decirse, sí, puede tener el título de abogado porque es fiable, aprendió todo lo necesario. Puede tener, sí, su título de médico porque sabe esto y sabe lo otro. Y todo lo que era parte del currículum y de sus materias y de sus cursos, él los pasó y con excelencia. Fiabilidad es decir que nosotros vamos a inspirar confianza y seguridad. Es en las pruebas, en los momentos difíciles, que la fiabilidad sale a luz, ¿verdad? Es decir, no podemos confiar en él, porque, miren, pasó por unas situaciones y permaneció fiel. ¿Se dan cuenta que la paciencia produce prueba? Quiere decir fiabilidad, confianza, seguridad. O sea, es cuando un sistema, vean esto, este es un ejemplo, es cuando un sistema, un aparato o un dispositivo es puesto a prueba, en cualquier circunstancia, les voy a dar otro ejemplo, y cumple las condiciones determinadas en un tiempo determinado para el uso para el cual fue creado. Por ejemplo, un vehículo. Un vehículo antes de entrar al mercado debe pasar o debe ser puesto a prueba. Antes es necesario testarlo, probarlo en condiciones extremas y adversas de las cuales él va a pasar cuando ya lo compre su dueño, para poder decirle al consumidor que es capaz de cumplir las tareas para lo cual fue determinado o fabricado. O sea, cuando nosotros compramos un carro, por ejemplo, 4x4, quiere decir que la marca nos garantiza a nosotros que ese carro no nos va a dejar en ningún camino, ¿verdad? Porque ha pasado por esto y porque tiene esto y porque tiene lo otro. O sea, esa es la fiabilidad. Pero nunca habrá fiabilidad, confianza, seguridad, si primero no es testado, probado. Por eso es que la Escritura dice, y la paciencia prueba fiabilidad. Y dice, y la prueba, o sea, después de esa fiabilidad, después de que tú ya vistes que pasaste por ahí y lo lograste, dice esperanza. Ah, sí, la esperanza viene ahí diciendo, oh, pues entonces sí lo voy a conseguir, pasé por eso, voy a seguir adelante y voy a alcanzar lo que el Señor tiene para mí. Por eso, cuando nosotros soportamos las tribulaciones con paciencia, será una evidencia que nuestro ser, todo nuestro organismo emocional y espiritual están preparados,
llenamos los requisitos necesarios para el servicio en la obra del Señor. Cuando hablo de la obra del Señor, no estoy hablando de ser llamado a ministerio, sino a servir al Señor como Él nos ha llamado a ser verdaderos discípulos del Señor en cualquier circunstancia, con cualquier persona y en todo lugar. Por eso leemos que la prueba produce esperanza, la fiabilidad, porque después del examen nosotros no vamos a ser decepcionados. Lo que se hizo cumplió su objetivo y fuimos victoriosos. En ese sentido, entonces, la esperanza se torna confianza y ella impide la vergüenza. Debido a que pasó por las pruebas, usted no va a pasar vergüenza comprando se supone, ¿verdad? Ese carro 4x4, porque no lo va a dejar en ningún lado. Por eso dice que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque ya pasó por la fiabilidad, ya fue probado y fue testado. Entonces, al sentir esperanza, cada corazón humano es prueba que nuestro ánimo y fuerzas han sido renovados. Porque cuando hay esperanza, el ánimo se renueva, ¿verdad? Cuando hay esperanza, la fuerza viene para nosotros, debido a que el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo da el ok, ¿entiende? Es Dios diciendo, ok, da el sello, como dice, mi firma, yo doy mi firma, doy fe de fulano, porque pasó ahí y puede seguir adelante, doy fe. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. No solamente fortalecer nuestra fe, no es un asunto de crecimiento de fe, sino es de fortalecimiento de la fe y que nosotros también seamos fortalecidos en la esperanza. Bien dice la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 31, pero los que esperan en Jehová, Él debe ser nuestra esperanza. De hecho, Cristo es la esperanza de gloria. Colosenses 1:24. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ustedes se dan cuenta. ¿Cómo es que cuando después de pasar de la tribulación produce paciencia, la paciencia fiabilidad y la fiabilidad esperanza? ¿Qué viene después? Fuerza. No, como que somos renovados y decimos, sí, el Señor tiene algo precioso para mí y vamos a continuar. Entonces tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, todo lo que la esperanza que ustedes perciben aquí está relacionado con fuerza divina, con la fuerza de Dios, y Dios quiere darnos mucha fuerza. En este sentido es como debemos entender Oseas capítulo 2, verso 15. Porque aquello que nosotros recibimos de Dios o experimentamos en Él, siempre nos dará esperanza. No importa lo que sea, es lo que dice Oseas 2:15. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor. El valle de Acor en el hebreo quiere decir problemas, tribulación. Pero Él dice que nos dará el valle de Acor por puerta de esperanza. Otra vez, es el mismo mensaje que encontramos con el apóstol Pablo en el libro de Romanos y en Corintios, ¿verdad? La tribulación, el propósito de los momentos difíciles es darnos esperanza, porque después de la esperanza vienen las nuevas fuerzas. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud. ¿Por qué? Porque habrá nuevas fuerzas. Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Ay, decían el pueblo de Israel, recordándose de aquellos días gloriosos, viendo los milagros maravillosos y los portentos de Dios. Todo eso puede regresar, todo eso puede regresar, puede venir otra vez a tu vida. No tienes por qué recordar con añoranza. No, eso puede otra vez estar ahí presente si tan solamente permites que la esperanza esté viva en tu corazón. En el verdadero arrepentimiento hay esperanza. Si alguien no se arrepiente, no hay esperanza para él. Como dice Lamentaciones 3:29, ponga su boca en el polvo, hablando de Israel, por si aún hay esperanza, dice, por si aún hay esperanza. Pero en otros versículos anteriores, en el libro de Lamentaciones, hablando de la necesidad de mantener una esperanza viva, en la salvación del Señor, dice en Lamentaciones 3:24 al 26, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él espera. La esperanza hace de Dios nuestra posesión. La esperanza hace de Dios nuestra herencia.
¿verdad? Nuestra porción, como dice, por tanto en Él esperaré. Verso 25, bueno es Jehová a los que en Él esperan. Vale la pena esperar, pero la espera viene después de la tribulación y de la paciencia y de la prueba, de la fiabilidad. Al alma que le busca, Jehová es bueno a los que en Él esperan, al alma que le busca. Quiere decir que si está buscando es porque está con la esperanza de encontrarlo. Verso 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Entonces lo que nos corresponde a cada uno de nosotros es alimentar la esperanza en nosotros. Es como exactamente leemos en Isaías 49, 23. En Isaías, dice ahí, Isaías 49, versículo 23. Vamos a ver aquí. No es ese versículo que vamos a ver, inclusive, pero no es ese. Es exactamente el de tener las nuevas fuerzas en el Señor, ¿verdad? Y esas nuevas fuerzas son las que vienen a través de la esperanza. Pero como ya leímos, no serán avergonzados los que esperan en Él. Dice, no serán avergonzados, dice en el libro de Isaías, los que esperan en Él. Ahora, por otro lado, hay falsas esperanzas. Para tener un equilibrio, tenemos que entender también que cada uno de nosotros podemos caer en el caso de tener falsas esperanzas, ¿verdad? Hay gente que tiene esperanzas de ser millonario. Hay gente que tiene esperanzas de alcanzar ser el presidente de la República. Y bueno, se pueden hacer muchas cosas y se pueden comenzar a encomendar a hacer cosas, utilizar todos los medios necesarios para alcanzar el objetivo. Pero a veces puede ser también una falsa esperanza. Debemos tener cuidado, cada uno de nosotros, con las falsas esperanzas. Esas falsas esperanzas únicamente harán que nosotros deseemos, pero no recibamos. Porque esas falsas esperanzas nunca estarán alineadas a la voluntad de Dios. Esa es la razón por la cual debemos estar en sintonía con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque esperamos muchas cosas en esta tierra que no se realizarán en absoluto. O sea, lo que estoy diciendo es que no es suficiente el deseo de tener algo. No es suficiente. Vamos a aprenderlo aquí. Entonces, cuanto mejor es aceptar la realidad de la situación en la que Dios nos ha puesto a cada uno, ¿es verdad? Si usted ha luchado, si era su esperanza esto, lo otro y no lo alcanzó, pues también tenemos que aprender a decirle, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es más, la propia Escritura dice que el Espíritu Santo nos ayuda a interceder conforme a la voluntad de Dios. Y es interesante que diga eso la Escritura claramente aquí en Romanos 8, verso 27, dice, mas el que escudriña, 26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, gemidos que nosotros podemos oír y que no pueden ser expresados. Mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque es el propio Espíritu de Él que está intercediendo a nuestro favor. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, nosotros podemos estar pidiendo algo y esperar algo y desear algo, pero recibiremos muchas veces, no en el tiempo que queremos, a veces ni en la forma que lo deseamos, ni propiamente lo que habíamos pedido. ¿Por qué? Porque a veces no estamos, como dice la Escritura, y no sabemos pedir como conviene. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda y Él endereza esa oración y coloca todo alineado a la voluntad de Dios. Y por eso es importante también aceptar la realidad de la situación de cada uno en relación a los propósitos de Dios en esta tierra. Entonces las falsas esperanzas darán vergüenza y dolor al corazón. Dice ahí la Escritura en Jeremías 23, verso 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan.
Vean ustedes que en esta tierra vamos a encontrar muchas personas, hoy en día abundan, ¿verdad?, que se llaman profetas o profetisas, que están ahí dando palabra a diestra y a siniestra a todo aquel que le encanta también recibir algo de su futuro. Pareciera como que son los gitanos del evangelio, tratando de leer las manos o de leerle las cartas para darles una palabra. Cuidado, porque no todos han sido llamados a dar una palabra de Dios, ¿verdad? Hay profetas, claro que hay profetas, ¿verdad? Hay apóstoles, claro que hay apóstoles, hay evangelistas y hay pastores y hay maestros hasta el día de hoy. El Señor continúa usando sus siervos, pero Él tiene verdaderos, pero también hay en esta tierra falsos. Y por eso dice aquí en el libro de Jeremías la advertencia que nosotros todos debemos tener muy en cuenta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Esos serán los falsos profetas, dan vanas esperanzas, o sea, hay esperanzas que no se cumplirán. ¿Por qué? Porque no están alineados a la voluntad de Dios. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. O sea, el Señor no los envió. La palabra que se cumpla es aquella que vino de Dios y llegará al corazón y se cumplirá en nosotros. Lo que no viene de Dios no se cumplirá. Es vano y por tanto falso. Si confiamos en lo falso, seremos sí avergonzados y tendremos dolor. La esperanza de Dios no avergüenza. La esperanza que no viene de Dios sí nos avergonzará. Bueno, por último, la verdadera esperanza también puede darnos un poco de dolor. ¿En qué sentido? Pues leámoslo. En el libro de Proverbios, capítulo número 13 y en el versículo número 12, vamos ahí, vamos a conferir. Proverbios 13, verso número 12. ¿Sí? La esperanza que se demora es tormento del corazón. En otras palabras dice, la esperanza que se demora enferma el corazón. Lo debilita. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Vean ustedes qué interesante esta preparación de este texto. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El deseo tiene que ver con esperanza. Y cuando se cumple, ya no tenemos por qué esperarlo. ¿Qué nos va a dar? Felicidad y gozo. Por eso es que es árbol de vida. Bueno, cuando se demora la realización de las metas, de nuestros sueños, de nuestras peticiones, de nuestros anhelos, habrá tormento en el corazón. Pero cuando se realizan, somos confortados, somos fortalecidos, tanto en lo físico como también en lo emocional, ya no digamos en lo espiritual. Sin embargo, nunca debemos perder la esperanza, porque en cuanto no llega, habrá tormento. Yo les voy a dar algunos ejemplos. Habrá tormento, pero la esperanza debe mantenerse siempre viva. Debemos alimentar la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza es la fuerza del corazón. La esperanza nos sostiene, pero la demora. Ahí hay algo muy importante. Esta es la razón de ser de la demora. La demora probará nuestro corazón. Cada uno de nosotros seremos probados en medio de la espera, de la demora. Podrá debilitar o dar fuerza al corazón, como en el caso de Abraham, que dice la Escritura en Romanos 4:20, que él se fortaleció dando gloria a Dios. Fíjense ustedes qué precioso este ejemplo de Abraham, que siendo fortalecido en medio de la esterilidad de Sara, en medio de no tener que hacer nada por su propia cuenta, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él se fortaleció. Y esto aquí es muy, pero muy importante. Cuando nos recordamos del estanque de Betesda, no podemos dejar de pasar por alto el pensamiento de un hombre sabio que dijo: ¿cuántos vemos que languidecemos en el hospital de la esperanza como el paralítico en el estanque de Betesda? O sea, ¿cuánto de nosotros nos vemos languideciendo la esperanza
en el estanque de la espera? Cuando una persona está esperando y esperando y esperando y lo que esperamos nunca llega, viene a desmayar el corazón. Por eso Abraham se fortaleció dando gloria a Dios. Y dice la Escritura, vamos a leer también, que él se fortaleció en esperanza contra esperanza. Dice, o sea, vino una y venía otra y él era fortalecido de tanto esperar, que la esperanza de aquel paralítico en el estanque de Betesda fue comenzando la esperanza de ser curado comenzó a languidecer. ¿Qué quiere decir? Comenzó a perder fuerza, a perder vigor, a perder la lozanía. Dice que cuando el Señor llegó allí, en Juan capítulo número 5, cuando él llegó y supo que tenía tantos años de estar así, cuando Jesús lo vio acostado, es en el verso 6 del capítulo 5 de Juan, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Fíjense qué interesante. Esa pregunta era para probar cómo estaba su esperanza. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Parece ser que después de tantos años, y no quiere decir que los 38 él había pasado ahí, eso no ese es el sentido que se da en el texto, pero sí él pasó y había pasado mucho tiempo en ese estanque, siendo llevado constantemente para ser curado, ¿verdad? Porque el agua no era movida en cualquier momento, ¿verdad? Era un momento específico que el agua era movida según la historia, según lo que se cuenta, la tradición, y entonces ahí entraba la persona y era curado. Pero él ya su esperanza había perdido cierto vigor. Pero a pesar de todo, él estaba allí en el estanque, porque lo último que se muere es la esperanza, ¿verdad? Lo último que se debe perder es la esperanza. Y su esperanza llegó. Jesús, la esperanza de gloria, apareció para acabar con su frustración. No era el estanque, no eran las aguas, no era el ángel que aparecía ahí. Era el Señor que llegó allí para darle lo que tanto estaba esperando. Muchas veces nosotros tenemos puesto nuestros ojos en determinada persona, puesto nuestros ojos en determinada institución, puesto nuestros ojos en determinadas circunstancias, y cuando llega el momento de presentarnos ante esas personas, de pasar por esas circunstancias y presentarnos delante de esa institución, somos frustrados porque nada sucede. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no debe estar en ellas. Nuestra esperanza debe ser el Señor. Porque cuando nosotros estamos ahí, dice la Escritura que aquel que confía en Él no será avergonzado. Cristo Jesús fue para ese paralítico, como leímos ahí en Proverbios 13:12, árbol de vida. Fue el deseo cumplido. Jesús fue para ese paralítico ese árbol de vida. Porque el anhelo de su corazón de ser curado, llegó. Hubo una época donde esa esperanza se prolongó y él perdió fuerzas, pero cuando Jesús llegó, las cosas se concretizaron. Entonces, en medio de esa espera, en medio de esa demora, nuestro corazón va a ser probado y es necesario de ánimo, de nuevas fuerzas para no desmayar, para no perder la esperanza. Por tanto, aunque el cumplimiento tarde o el cumplimiento de la esperanza se demore, aunque esa demora de la esperanza llega a provocar cierto dolor en tu corazón o a enfermarlo en el sentido de sentirte desmayado, escuche, vale la pena soportar la sensación de ese dolor y la sensación de esa angustia en el corazón por la bondad que sentiremos en el cumplimiento de la obra de Dios, de la promesa de Dios en nuestra vida, porque será como árbol de vida. Fíjense que el árbol de vida que el Señor colocó en medio del jardín era para darle nueva vida al hombre, para darle, dice la Escritura, que las hojas de ese árbol es para sanidad de las naciones, o sea, es algo glorioso. Pero para experimentar antes ese árbol de vida, tenemos que aprender a esperar. Hay dos cosas necesarias que constituyen la esperanza. La primera es el deseo de la realización o la obtención de algo bueno. Nosotros estamos deseando algo y obviamente
estamos deseando algo bueno, ¿verdad? Ese deseo es la primera parte de la constitución de la esperanza. Por si mi deseo pierde fuerza, pero si mi deseo pierde fuerza, entonces yo voy a estar apático y no voy a conseguir nada. De tal manera que el deseo es necesario, pero no es suficiente. Y viene la segunda parte, que es la expectación o la expectativa. Nosotros podemos desear, pero con la mente podemos también pensar en la imposibilidad de alcanzar algo. Entonces ahí el deseo muere por sí solo. Nosotros mismos nos ponemos obstáculos. Deseamos algo, pero yo no lo voy a alcanzar. Porque ¿se dan cuenta cómo es? Como el deseo es parte de la esperanza, pero solito no se va, no es suficiente. Es necesario de la expectativa. Yo necesito desearlo, pero también continuar con aquella actitud aquella inquietud, ¿verdad?, de esperar algo. Es necesario también la expectativa, o sea, la ansiedad que produce la espera de una cosa. Yo voy a continuar esperando, o sea, la seguridad que yo voy a alcanzarlo, porque esto sí me dará la fuerza y la paciencia para esperar hasta el cumplimiento de lo que nosotros anhelamos. Abraham, por ejemplo, deseó ese hijo. El Señor se lo prometió y él estaba deseoso de eso, pero llegó un momento en esa espera del cumplimiento de la promesa de Dios que Abraham también se desanimó. Él tuvo que alimentar su esperanza, se alentar confiando más en la expectativa de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque en la constitución de toda esperanza son necesarias dos cosas. La primera, el deseo, pero de ahí la expectativa. Yo necesito mantener estas dos cosas, porque el deseo puede morir solito, pero con la expectativa va a ser fortalecido, se va a mantener firme. Bien dice la Escritura en el libro de Habacuc. Vean ustedes, ya estudiamos juntos en el libro de Habacuc. Vamos ahí en el capítulo número 2, en el versículo número 3. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. O sea, va a llegar. Y no mentirá. Dios es fiel. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta está relacionado exactamente con la espera. La fe y la esperanza van juntas. Por eso es que son esas tres partes importantes de como ya hablamos, las virtudes teológicas: la fe, la esperanza y el amor. Pero aquí está diciendo que es preciso esperar aunque demore. Entonces Abraham, además del deseo, él también fomentó en su corazón, cultivó en su corazón la expectativa. Él tuvo que entrar a una expectativa. Como dice en Romanos 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Las estrellas de los cielos, cuenta la arena del mar, así será tu descendencia, innumerable. El deseo llegó a tener la compañía de la expectativa, y entonces eso hizo que él consiguiera soportar tantos años, 25 años de espera. Dice ahí la Escritura en Génesis capítulo número 15, versos 2 y 3, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Vean ustedes que también él entró en ese momento de desespero. Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, descendencia. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y entonces, con el encuentro con Dios, el hombre recibió fuerzas y siguió adelante. Bien dice también David en el Salmo 42, verso 1 al 3. Está hablando él de momentos bien difíciles en su vida, y él está diciendo exactamente casi lo mismo. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y luego dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ay, estaba con una hambre, con una sed de la de la presencia del Señor.
Y él dice ahí, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu esperanza? Ah, pero la esperanza de David no lo avergonzó. Y así sucedió también con los discípulos. Los discípulos también pasaron por momentos bien difíciles. Dice allí en Lucas capítulo 24, verso número 21, pero nosotros, dicen aquellos dos hombres camino a Emaús, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Fíjense ustedes, ellos estaban considerando, este ya es el tercer día. Aunque también nos han asombrado, otro detalle, unas mujeres de entre nosotros, discípulas, las que antes del día fueron al sepulcro, lugar donde lo sepultaron, y como no hallaron su cuerpo, en el tercer día no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. ¡Wow! Y quienes dijeron que Él vive. Así estaban hablando estos hermanos delante de Jesús, que no se habían dado cuenta que Él era. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Después de eso todavía fueron ellos a comprobarlo y hallaron así como las mujeres habían dicho, confirmaron la palabra, pero a él no lo vieron. Entonces, escuchen esto. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y entonces dice que comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Miren hermanos, hay detalles que nosotros a veces desconsideramos o nos olvidamos que Dios nos ha dicho, y cada uno de esos detalles son evidencias, son pruebas de que Él se está moviendo y que Él está cumpliendo la promesa. Y cuando nosotros consideramos y vemos esos detalles, esas evidencias, esas pruebas del mover divino, fortalece nuestra esperanza y vamos a decir, pero este es el tercer día, entonces Él va a resucitar como dijo, pero no se recuerda. Vean ustedes cómo es que en esos momentos de prueba nuestro corazón puede desmayar a tal grado que ni siquiera se recuerde de las cosas maravillosas que el Señor ha dicho. Por tanto, creamos en esperanza contra esperanza, a pesar del dolor que sintamos en el corazón, en medio de la espera. Animémonos, alentémonos, porque nuestro deseo será cumplido si perseveramos. Entonces, después de la perseverancia, veremos con nuestros propios ojos, ya no por fe, sino con nuestros propios ojos, lo que hemos estado esperando. No podemos darnos el lujo de perder la esperanza. La enfermedad del cuerpo debilita su fuerza, ¿no es cierto? Cuando un cuerpo está enfermo, cuando yo estuve en el hospital, hermanos, no podía ni caminar después, porque había perdido masa muscular, carne y fuerza. Lo mismo ocurre en la enfermedad del alma. Un hombre obtiene fuerza para trabajar cuando posee la esperanza de disfrutar de algo bueno en el futuro. Trabaja y al final tiene su salario y está feliz de la vida. Eso le da esperanza y fuerza. Porque la esperanza, escuche, es una especie de alimento espiritual. Al alimentarnos con ella, el hombre renueva su energía. Porque aquel que espera en Jehová, dice que levantarán alas como el águila. ¿Sí? Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Pero el aplazamiento constante de su realización, cuando nosotros esperamos demasiado, hace que la esperanza sea cada vez menos fuerte. Y tiene el mismo efecto sobre la mente que el alimento insuficiente sobre el cuerpo. Cuando nosotros nos sentimos débiles corporalmente, así es en el alma también, cuando nosotros no alimentamos la esperanza. Debilita, disminuye nuestra fe y nuestra esperanza. Si dejamos de alimentarnos físicamente, nos debilitamos y perdemos fuerza. Lo mismo ocurre en el espíritu de un hombre cuando la esperanza se aplaza indefinitivamente. Por eso es que necesitamos animarnos siempre y alimentar la esperanza a través del estudio de las Escrituras, a través de la lectura, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de vivir una vida cristiana correcta y fiel. Todo eso va a alimentar nuestra esperanza en lo que el Señor nos ha dicho. Por eso debemos fortalecernos dando gloria a Dios como lo hizo Abraham, avivando la expectativa del cumplimiento de lo que Dios nos ha dicho. Que Dios los bendiga y que
cada uno de nosotros pueda aplicar esa palabra en nuestra vida diaria. Padre Santo, te agradecemos y te bendecimos por este mensaje. Yo te pido, Señor, que este mensaje, alimentando la esperanza, pueda realmente venir a fortalecer a mis hermanos y que ninguno de ellos se quede atrás, sino comience a caminar y a correr con más fuerza para alcanzar lo que nos has prometido, Señor. Tú eres la esperanza de gloria y queremos mantener fijos nuestros ojos en ti. Gracias te damos por el Espíritu Santo que ha sido derramado en sus corazones y por el amor de Dios que eres tú mismo dentro de nosotros. Amén. Dios los bendiga y un abrazo.